capítulo 1, Salmo 1, y vamos a leer del 1 al 6. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos benditas gracias, que tu palabra pueda llenar nuestros corazones, que pueda ser una lumbrera en nuestro camino, Señor, que podamos nosotros salir fortalecidos y hacer las cosas que a ti te agradan. Esta palabra, Señor, tuya, que no caiga en saco roto, Señor, sino que la tomemos para que nuestra vida sea bendecida. Que tomes control de mi boca, de mis pensamientos, de mi corazón, y que solo hable el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse. El tema es: Dios fortalece y ampara al justo. En este salmo es un salmo precioso, introductorio a los 150 salmos. Amén. Son 150 salmos. Y son salmos de sabiduría, donde Dios, aparte de los proverbios, nos va dando indicaciones de cómo presentarnos en adoración delante de Dios, en qué caminos andar. También hay salmos de David, salmos de Salomón y de algunos otros. En este momento, el salmo habla de dos caminos y empieza hablando como toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que solamente hay dos caminos: un camino de vida y un camino de muerte, el camino del malo y el camino del bueno, el camino del justo y el camino del injusto, del pío, del que cree en Dios, y del impío. El Señor en este salmo nos va a dar mucha enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir sus pasos y podamos ser personas bienaventuradas. Habla, y con la primera palabra que introduce el salmo es bienaventurado. Si usted puede leer, aquí dice bienaventurado. Y cuando habla de bienaventurado, ustedes han oído hablar doblemente bendecido, aquel feliz, aquel, ¿verdad? Aquel que anda con gozo, aquel que anda con paz, aquel que anda bien bendecido de parte de Dios. Y el salmo empieza a hablar de que hay dos caminos. Usted y yo, Dios nos ha dado dominio propio, amén. Usted decide en qué camino quiere andar. Si quiere andar en el camino de los ganadores o en el camino de los perdedores. En Deuteronomio 30 habla también del camino de bendición y del camino de maldición. Cuando nosotros estamos en el Señor, porque en el Señor aún hay cristianos, entre comillas, que ellos pueden estar acá en la iglesia, pero ellos se van al mundo y comparten con el mundo. Y el Señor nos va a dejar una enseñanza a través de este salmo, que nosotros vamos a ser fortalecidos y levantados sí y solo sí andamos en sus caminos. Sí y solo sí nosotros somos justos. Sí y solo sí escogemos el camino del bien. ¿Y cuál es el camino del bien? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado dominio propio. Entonces, yo quiero ser bendecido. Amén. Yo quiero ser bendecida. Me imagino que todos ustedes quieren ser bendecidos. Amén. En todo lo que emprendamos, dice el libro de Josué, que todo lo que pisare la planta de vuestro pie, ¿verdad?, será prosperado, será bendito.
todo será de nosotros. Es una posesión. Y el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser luz en medio de la oscuridad, a no hacer tinieblas. El Salmo habla: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es un salmo donde se habla del bien y el mal, de la vida y la muerte, del justo el injusto. Habla de las bondades de hacer lo correcto y empieza: bienaventurado. Y hacer lo correcto delante de los Dios significa que yo amo a Dios. Cuando yo digo que amo a Dios, voy a hacer lo correcto delante de Dios. ¿Cuándo queda entredicho que no amo a Dios? Cuando hago lo que a Dios no le agrada. Ahí queda entredicho. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser bendecido, voy a andar en los caminos de Dios. Y aquí habla que el Señor nos va a dar a escoger a nosotros. Allá en el huerto del Edén, el Señor le dio a escoger. Él les dio instrucciones cuando puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, en ese paraíso. Les dio instrucciones. Y la Biblia es un manual de instrucciones. Nosotros, si queremos ser bendecidos, yo voy a hacer lo que dice mi manual. Si yo no quiero ser bendecido, yo voy a hacer lo contrario a lo que dice mi manual. Porque la Biblia nos deja muchas historias donde podemos ver el pecado bien abiertamente, donde podemos ver fornicación, adulterio, donde podemos ver todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Y por qué están en la Biblia? Porque el Señor nos las quiso poner, porque esos hombres inspirados por Dios, más de 40 hombres que Dios los iluminó, el Señor quiso poner esa palabra para que nosotros agarráramos, ¿verdad?, el consejo. Aquel anduvo en esto, se arrepintió, sí, pero le vino una consecuencia. No es que Dios sea un Dios castigador. No, Dios no castiga. ¿Qué es lo que llega a nuestra vida? Las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Las consecuencias, y ustedes han oído muchas veces a nuestro pastor general hablar de las consecuencias. Nosotros podemos estar acá, pero el único que conoce nuestro corazón y nuestra vida es Dios. Entonces Dios nos da un lineamiento y Él nos dice: ¿quieres vivir más tiempo? ¿Quieres vivir gozando de mis bondades? Yo te ofrezco el camino de bendición. Bienaventurado, dice, doblemente feliz, aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí viene un dilema. Muchos pastores hablan: uy, no vayan al cine porque ahí se sientan los escarnecedores. Uy, mire, no vaya a tal lugar, pero si andamos poniendo que en esa silla se sentó un pecador, entonces tenemos que tener una mente igual a la de Dios para identificar en qué silla se ha sentado un santo y en qué silla se ha sentado un pecador. Cuando habla que no se sienta en silla de escarnecedor, está hablando de cuando nosotros nos invitan a un lugar y nosotros formamos parte de eso. Los cristianos, entre comillas, nos sentamos y nos damos gusto con lo que están haciendo los demás. Están hablando en mal de Dios y nosotros no decimos ni pío. Se están tomando una cerveza y nosotros estamos en la misma mesa compartiendo. Eso es lo que dice, que no se ha sentado en silla de escarnecedor, que yo no voy a hacer lo que aquellos me están incitando a hacer. Pecador. ¿Y qué es pecado? Me pueden decir, es errar al blanco, es errar a lo que Dios nos ha dejado. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Para terminar la idea, el Señor le puso el árbol del bien y el mal. Les puso a ellos parámetros, les dijo: de este árbol pueden comer, más de aquel no, más de aquel no.
El Señor nos da instrucciones. Cuando les dijo a ellos tenían dominio propio. Ellos podían decidir seguir al Señor o no seguirlo. Entonces usted en este momento puede decir, ay, la hermana lo que está hablando, estoy hablando lo que dice la palabra. O sea, usted decide si quiere ir en un camino de bendición o un camino que vaya a una destrucción. Porque cuando nosotros compartimos con aquellas personas que no son cristianas, aquellas personas que lejos de hablar del amor de Dios hablan de otras cosas, nosotros estamos negando nuestra fe. Estamos negando nuestra fe. Porque cada uno de nosotros, si queremos ser bendecidos, vamos a cuidar nuestra vida. Nuestra vida, no somos santos, pero Dios nos llama a santidad. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, Dios nos llama santos. Cuando usted está en comunión con el Señor, en oración, en alabanza, usted está siendo santo para Dios. Entonces el Señor dice, yo te estoy dando dos caminos. Tú escoges si quieres ser bendecido o quieres ser maldecido. Y habla una vida agradable a Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. No importando que aquellas cosas nos incomoden. No importando que si alguien nos hace daño, nosotros vamos a regresarle con la misma moneda y le vamos a dejar de hablar y lo vamos a odiar. No, el Señor nos llama a llevar una vida agradable. Cuesta muchas veces hacer el ojo pacho, pero hay que hacerlo. El Señor nos llama a llevar una vida agradable. Dios nos llama a ser santos, de seguir sus pasos, de hacer lo correcto. Estaba Juan el Bautista. ¿Y qué estaba haciendo Juan el Bautista? Hablando del arrepentimiento, hablando y preparando el camino, porque sabía que venía aquel que no iba a solo cubrir, que no solo iba a hablar de arrepentimiento, sino que iba a limpiar totalmente nuestros pecados. Y él estaba siguiendo los pasos de ese Jesús, del Jesús que usted tiene en su corazón, que yo tengo en mi corazón. Y Dios habla que nosotros debemos de alejarnos de aquellas personas que no nos traen nada bueno para nuestra vida. ¿Para qué? Para ser bienaventurados, para ser doblemente bendecidos. Si yo tengo una amiga que solo me está incitando a que yo no venga a culto, pues debo de alejarme de esa amiga. Si lejos de yo venir al culto, lo cambio por un rato de placer o de ir a hacer otras cosas, y ya tenía en mi mente venir al culto y yo lo cambio, estoy cambiando a Dios por un momento de placer. Y el Señor nos llama a dejar esas cosas, de hacer lo correcto delante de Él. ¿Qué dice la parte 3? La 2, perdón. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quiénes se gozan en el Señor? ¿Quiénes vienen con un corazón dispuesto delante de Dios? Porque si usted viene con un corazón dispuesto, va a recibir del Señor. Pero si venimos con un corazón, a ver qué habla el Señor, a ver qué pasa, a ver qué hace el Señor en mi vida. No, hay que disponer nuestro corazón, no importando lo que estemos pasando. Dice que nos deleitamos en el Señor. Y por mí ha pasado, hay momentos que llegan de crisis, amén. Hay momentos que llegan de angustia. Y no los vamos a saltar, están en el camino. Están en el camino esos problemas que llegan a nuestra vida. Pero cuando tenemos más problemas, es cuando más tenemos que buscar a Dios. ¿Qué hacemos muchas veces? No buscamos de Dios. Hay que buscar más de Dios, porque el enemigo nos puede meter cosas en nuestra cabeza. Nadie está exento que el enemigo no va a penetrar a su vida si tiene a Jesús, amén. Pero puede meterle cositas. Mira, ¿para qué estás sirviendo? Mira, ¿para qué seguir sin nada? Si todo está mal, si no estás haciendo las cosas bien. Mira, si lejos de prosperar vas para atrás. Hermanos, el Señor nos llama a deleitarnos. Una persona que anda en pecado, una persona que anda sin Dios, anda muerta.
Pueda que ande feliz en sus deleites del mundo, pero anda muerta espiritualmente, porque no conoce de Dios. Y el único que nos va a dar gozo en nuestra vida se llama Dios, nadie más. Ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Ellos nos dan felicidad aquí en el mundo momentánea, porque hay momentos donde no hay felicidad, nos molestamos. Aún con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, nos molestamos. Aún con las cosas que tenemos, a veces no salen las cosas, pero el Señor nos llama a deleitarnos. ¿Pero en qué? En su palabra. Cuando usted no tiene un bien que tiene que pagar, vaya a deleitarse en la palabra, que dice que el Señor es el dueño del oro y la plata. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. De allá viene mi socorro, no del banco. Bonito salió, ¿verdad? De lo alto, no del banco ni de los amigos. Los amigos están cuando uno tiene. Los amigos están cuando puedes ofrecer algo. Pero cuando no tienes nada que ofrecer, ¿estarán 100% contigo? ¿Estarán contigo? Aún la familia, un momento te pueden dar aliento, pero quien está 100% con nosotros se llama Dios. Por eso dice, deleítate. ¿En quién? En su palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solo por un momento, no solo por segundos. Cuando dice meditar en la palabra, que la palabra esté con nosotros. Quiero que busquemos el Salmo 119, el salmo más largo, ¿verdad? Tiene 170 y cuántos versículos, es el salmo más largo. Dice 119 del 1 en adelante. Miren lo que dice, bien precioso. Bienaventurados los perfectos de camino. Y vuelve a decir, bienaventurados los perfectos de camino. Cuando inicié yo les dije, el salmo habla de dos caminos, el del bien y del mal, del justo, el injusto, el que lleva vida y el que lleva muerte. El Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Por eso yo les decía, ¿ha venido a buscar al Señor con todo su corazón? Porque el Señor nos deleita a cada uno de nosotros con su palabra. El Salmo 119, 105 dice, ahí mismo en el 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién alumbra nuestro camino en días de tinieblas? El Señor. ¿Quién ilumina? Por eso hablamos de meditar la palabra de día y de noche. Cuando no leemos la palabra, nos vamos muriendo lentamente. Cuando deja su devocional, usted va a morir espiritualmente, aunque ande caminando. ¿Y cómo se lo compruebo? Llega un problema y nos volvemos nosotros mismos, pobrecito yo. Y ya ha pasado por mi mente, pobrecita yo, estoy con esta situación. Pero el Señor nos llama a deleitarnos con esa misma. El Señor nos da una cachetada y nos dice, bueno, avivá, ¿verdad? Levántate. Que no está mi palabra, que no está mi palabra, que te dice que vas a meditar de día y de noche en mi palabra y que va a ser lumbrera a tu camino. Porque nosotros tenemos que ser sal. Y alguien dice, la sal es la que da sabor. No, la sal es que nosotros, todo lo que hagamos, va a ir bendecido. Va a ir bendecido. Bienaventurado, el Salmo 119 dice bienaventurado. Pero dice, si amo a Dios, no hago cosas que desagradan a Dios. Cuando dice que somos lumbrera,
en nuestro camino, está hablando de testimonio también. ¿Cuántos de nosotros el testimonio nos oscurece? Y no somos lumbreros. Nosotros somos luz porque Dios nos ha dado luz. Amén. Cuando llegó el Espíritu Santo a tu vida, te dio luz. Te dio todo lo que nosotros necesitamos. Porque el Espíritu Santo es agua, es viento, es fuego, es poder. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿por qué andamos muchas veces decaídos? Porque no nos hemos fortalecido en ese momento en la palabra de Dios. Porque nuestro devocional ha decaído. Porque realmente no estamos siguiendo los caminos que Dios quiere. Estamos a medias. Y volvámonos al Salmo 1 donde estábamos. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que hacernos buenos lectores de la Biblia. Nosotros leemos cualquier cosa que llegue a nuestra mano, ¿verdad? Si es un chisme, ahí estamos. Si es una revista por ver qué pasó, bien sacamos hasta trucos para embellecernos de las revistas y de todo lo que leemos. Nos gusta ver la televisión, nos gusta ver lo que dice la televisión, las noticias, pero la palabra de Dios, ¿cómo la estamos dejando? Si cuando llegue una situación, quien nos fortalece es Dios, nadie más, nadie más. Y dice el 3, será como árbol plantado. ¿Cuándo? Cuando meditemos la palabra de Dios. El Salmo 119 dice que es lumbrera mi camino, la palabra de Dios. O sea que yo hago lo que Dios le agrada. Doy frutos del Espíritu, no de la carne, no obras de la carne, frutos del Espíritu. Habla del camino también. Aquí dice que va a ser como árbol plantado, pero no quiero tocar esto, quiero irme al 4. Dice el 4. ¿Qué le sucede a aquellos que andan en camino de pecadores? El 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No así los malos. Está dando la contraparte del otro camino. Si yo ando en el camino de Dios, van a haber beneficios, amén. Van a haber muchas ventajas, porque el Señor está conmigo. Pero si ando en el camino de malos, el Señor se aparta, el Espíritu Santo se contrista. Y verdaderamente, si alguien anda en camino de malos, deberíamos de ver si realmente se ha recibido a Jesús en su corazón. Porque aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón no hace lo malo. Aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón no va a pegarle un tiro a otra persona. Porque el Espíritu Santo está transformando nuestra vida. ¿Dónde queda la labor del Espíritu Santo? No queda a un lado, el Espíritu Santo. ¿Pero qué? Hay que meditar de día y de noche en su ley. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo, si ustedes han visto películas que salen del desierto, salen unas bolitas que las lleva el viento ahí en el desierto de un lado a otro, unas bolitas como de basuritas. Entonces, allá en Israel, cuando trillaban el trigo, cuando lo sacudían, cuando sacudían el grano, salían un montón de virutas, como cascaritas, y salían volando. Entonces, esas cositas que salían volando se hacían una pelotita y iban rodando de lugar en lugar. La vida del cristiano no puede ser así. Si realmente hemos recibido a Cristo, no podemos ser como el tamo. ¿A quién se está refiriendo como el tamo? Al malo. El camino de los malos es como el tamo que es llevado por el viento de un lugar a otro. Aquel que no permanece, aquel que no tiene convicción, aquel que llega a los problemas lejos de buscar de Jesús, venir a los pies de Jesús, se va al mundo. El Señor no me está dando nada y me voy al mundo mejor.
No, el Señor quiere que permanezcamos. Ese es el tamo, que arrebata el viento. Y saben que el tamo, como no servía para nada, era una basura. ¿Qué sucedía? La quemaban, le echaban fuera porque no servía. Y saben que el Señor, cuando estemos delante de Él, el Señor, a los que realmente hemos recibido a Cristo, amén, Él va a dar premios, va a dar coronas. Pero los impíos, aquellos que no reciben a Cristo, aquellos injustos, van a tener un juicio al final de sus días. Un juicio no para irse al cielo, no, para irse al lago de fuego. Y hay gente que piensa que eso es algo de cuento. No, el infierno existe, porque el Señor ha creado el cielo, la tierra, y está el infierno. Usted decide el camino que quiere seguir. Si realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, deben de haber frutos, primeramente de arrepentimiento, y luego todos los frutos que habla: el amor, la fe, la misericordia, la mansedumbre, tantos frutos que habla. Y dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Cuando habla que no se van a levantar, es que ellos van directamente a una condenación. A una condenación. Usted y yo tenemos la oportunidad, amén. La oportunidad. El Señor hoy nos está hablando de los caminos. Usted escoge si quiere ser una persona bendecida. Si usted escoge si quiere ser bienaventurado, como habla ya el libro de Mateo de las bienaventuranzas. Bienaventurados. Cada uno de nosotros debemos de buscar más a Cristo, andar más en santidad, más en comunión con Él. Alguien puede decir: no hay santo, pero el Señor en su palabra llama a santidad. Cuando llama a santidad quiere decirnos: yo quiero que ustedes sigan mi camino, no importa las piedras que encuentren en él, no importa los obstáculos que se te presenten, pero quiero que sigas adelante. No quiero que te quedes, porque los impíos, los que no creen en el Señor, los injustos, los pecadores, dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué hablan ni los pecadores en la congregación? Dice, leamos el 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ni los pecadores, porque dentro de las iglesias habemos de todo, amén. Habemos de todo, y el Señor nos habla para llevar una vida agradable a Él. El 6 dice, porque Jehová conoce el camino. Jehová conoce nuestro caminar. Nada puede estar oculto delante de Él. Él conoce lo que vamos a hacer, Él conoce nuestros pensamientos, hasta lo que vamos a pensar, Él ya lo sabe. Pero el Señor nos está dando oportunidades. ¿Para qué? Para que tengamos una vida bendecida. Cuando veía este salmo, realmente Dios habla a cada una de nuestras vidas, que no nos podemos quedar sentados, estancados. Debemos todos los días de buscar una palabra de aliento para nuestra vida. Si estás en estos momentos atravesando una situación difícil en tu vida, enfermedad, finanza, lo que sea, falta de trabajo, el Señor nos dice que va a haber esa fortaleza y esa bendición. Cuando sigamos sus caminos, cuando decidamos seguir a Cristo con un corazón dispuesto. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No le está diciendo el Señor: el que quiera seguirme, aquí tengo un montón de tesoros, agarren todo lo que quieran. No, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Las ventajas, Dios hace un llamado a través de este salmo. ¿Estamos con Él o no estamos con Él? Mateo 12:30. Vámonos a Mateo 12:30.
¿estamos con el Señor o no estamos con el Señor? Mateo 12:30. Dice, vamos a ver, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor nos está llamando a estar con Él, porque el que no está con el Señor le da lo mismo, hace lo que la regalada gana le da y se va al mundo, pero el camino de los impíos es muerte, mas el camino de los justos es bendición. Es bendición. El Señor nos está llamando a llevar ese camino. Todos queremos ser bendecidos en medio de la prueba, amén. Solo basta escoger el camino de los justos. Los beneficios de realmente estar en Dios. Primer beneficio, hay gozo. Yo me deleito en la palabra de Dios, amén. Segundo beneficio, y aquí vamos al Salmo de la parte del verso 3 que yo no la quería tocar todavía, pero aquí la vamos a tocar. Todos queremos ser bendecidos. En primer lugar, vamos a meditar, hay gozo en nuestra vida, nos vamos a deleitar. Será como árbol plantado, un buen árbol bien plantado, da buenos frutos, amén. Un árbol que se alimenta, da buen fruto, grandes, bonitos, que al solo ver ese mango en ese árbol bien alimentado, ¿verdad? Bien fortalecido, nos dan ganas hasta de tirarle una piedra y que caiga para comerlo, amén. Dice el Señor que cuando meditemos en su palabra, cuando andemos en sus caminos, vamos a ser como árboles bien plantados. Y un árbol bien plantado, su raíz la tiene bien cimentada, amén. No solo la tiene por encimita, es un árbol fuerte, que aunque medio quiera caer, se vuelve a sostener. Yo soy fuerte porque estoy con el Señor. En aquellos tiempos, cuando habla de estos árboles, en Israel había mucha tierra árida, mayormente era árida. Ver un árbol verdoso, un árbol bien frondoso, era significado de bendición. En el Antiguo Testamento, como todos los lugares de Israel, la mayoría son tierras áridas. Pero usted se puede explicar cómo Israel, habiendo desiertos, tierra árida, usted se mete a internet y ve cómo es Israel. Es una tierra bendecida. Tiene una industria agrícola. ¿De dónde sacan toda esa agua? ¿De dónde sacan todos esos frutos? ¿De dónde sacan esa productividad? Solo Dios. Es la tierra del Señor. Es la niña de sus ojos, como nosotros llegamos a ser cuando Dios nos escogió para que fuéramos nosotros, usted y yo, su especial tesoro. Aparte de Israel, usted y yo hemos sido injertados. ¿Y a qué nos llama el Señor? Si hemos sido metidos a esa familia bendecida, a que andemos en sus caminos, que nos plantemos bien. ¿Y cómo nos vamos a plantar? Llevando siempre la palabra, que es lumbrera para mi camino. Usted le llega un problema, usted se acuerda de un proverbio, de un salmo, Proverbio 15:15, todos los días del afligido son difíciles, pero lea la segunda parte. Mas el de corazón contento, dice, tiene un banquete continuo. Haga suya la segunda parte también. Mas el de corazón alegre tiene un banquete continuo, y en el Señor tenemos un banquete continuo, amén. Lo que pasa es que nosotros queremos más y más, amén. ¿O solo yo? Todos queremos más, pero el Señor dice que Él da lo justo, y cuando andamos en sus caminos nos va a dar todas las bendiciones. Cuando no nos apartemos, siempre estará saciado del Espíritu Santo de la promesa, porque dice que este árbol está plantado junto a aguas de reposo, de riego. Siempre va a haber esa abundancia en tu vida y en la mía. ¿Cuándo? Cuando estemos plantados en el Señor, que da su fruto en su tiempo.
Yo le decía a mi esposo, este salmo es para sacar 3, 4, 5, 10 sermones, le digo, solo de un verso. Porque aquí dice que da su fruto en su tiempo. El libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. ¿Qué sucede? Nos desesperamos. Si andamos en el camino correcto, Dios va a mandar la bendición, amén. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que anduvo en ese camino del Señor, amén. Bienaventurado, porque vamos a ser bendecidos, pero en su tiempo. Que su fruto lo da en su tiempo y su hoja no cae. Que no caiga su semblante. Cuide su corazón, cuide su vida de aquellas cosas negativas, de aquellas cosas que le están diciendo, vos no podés. Sí puede, porque es un hijo, una hija de Dios. Sí podemos salir adelante. Que ahorita no lo veamos, pero dice la palabra que da su fruto en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, en el que yo quiero, en el tiempo de Dios. ¿Y cuándo es el tiempo de Dios? Cuando Él quiera. Y eso es lo difícil, esperar en el Señor. Por eso la alabanza dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es, o sea, en el momento uno dice, Señor, no es posible que esté pasando esto. Señor, no es posible que tenga esta enfermedad. Señor, no es posible que te sirva, que venga a la iglesia y tenga solo una cora en mi bolsa. Pero ¿qué dice el Señor? Aquel árbol plantado junto a aguas de reposo, esas aguas que es el Espíritu Santo. Amén. Que es el Espíritu Santo en tu vida, el que te está dando aliento, el que te está consolando, y su fruto lo va a dar a su tiempo. ¿Qué estás esperando en el Señor? Y ahí quiero llegar. ¿Qué estás esperando en el Señor? Hagamos lo correcto, andemos en sus caminos. El capítulo 30 de Deuteronomio habla de los dos caminos. Usted escoge ser bendecido o no. 30:15 dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Es un mandato de Dios, no es si yo quiero, no, es un mandato de Dios. Que andes en sus caminos. No te está pidiendo, Él te ha dado dominio propio, tú escoges. Pero ¿qué te está diciendo Dios en esta hora? Quiero que mi palabra sea lumbrera en tu camino. En tu camino. ¿Y qué dice? Que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Qué bendición, ¿verdad? Todos queremos ser multiplicados, amén. Para que andes en sus caminos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual tú entras para tomar posesión de ella. ¿Qué estás esperando para tomar posesión? Andar en los caminos de Jehová. En su tiempo vas a dar buen fruto. Buen fruto, pero ¿cuándo? Cuando andemos en sus caminos. Y dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, el Señor te está diciendo ahora, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Queremos ser bendecidos. Bienaventurado aquel que no anduvo en camino de malos. Bienaventurado aquel que no anda dando mal testimonio. Ahí dice la palabra. Bienaventurado, directamente esa palabra, malos, es hacer lo malo delante de Dios. ¿A qué nos está llamando el Señor? A fortalecernos en su palabra. Si yo me fortalezco en mi palabra,
le voy a decir al diablo, vete de aquí, Satanás. Amén. Con poder. Con poder. Cuando lleguen esos pensamientos que te dicen, no puedes, vete de aquí, Satanás, porque yo sí puedo. Yo me levanto. Cuando te digan, no, si no vas a conseguir trabajo, ya está viejo, ya está vieja, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. ¿En qué radica todo? En su disposición y la mía, en su convicción y en mi convicción, en que usted quiera ser bendecido o no quiera la bendición. Pero creo que todos queremos bendición, amén. Y estamos aquí porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Yo no soy nada si no estoy con Dios. Mi estudio, lo demás, lo que pueda tener no es nada. Delante de Dios todos somos iguales. ¿Y qué es lo que cuenta delante de Dios? Nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestros corazones? El Señor nos está pidiendo que sigamos ese camino de bendición, para que cuando lleguen los problemas no seamos como el tamo que va de un lado para otro y al final va a ser echado en el fuego, va a ser destruido, va a ser hollado, va a ser pisoteado, y el Señor no te quiere ver avergonzado, ni a ti ni a mí. El Señor nos quiere en bendición y va a depender de lo que digas tú. Yo quiero ser victorioso, sigo al Señor. Yo quiero toda la vida andar, ni creo que quieras andar solo con una cora en tu bolsa. Creo que todos queremos una bendición de Dios. Todos queremos familias que andemos conforme al corazón de Dios, amén. Todos queremos hijos que anden conforme al corazón de Dios. Todos queremos iglesias que todos los cristianos andemos conforme al corazón de Dios. Pero esa decisión es tuya y mía. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Te damos benditas gracias, Señor.